Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de mecánica de fluidos. Hoy vamos a hacer un ejercicio para entender los conceptos de pérdida de carga. El enunciado dice lo siguiente: encontrar el caudal a través de la tubería de la figura para una altura de 10 metros. Si el diámetro de la tubería de hierro fundido limpio es de 150 milímetros, determinar la pérdida de carga si el caudal aumenta hasta los 60 litros segundo. Es decir, tenemos un depósito, el cual está conectado a una tubería, el cual tiene una válvula y tenemos aquí un caudal que atraviesa la tubería. Entonces tenemos en la tubería que tiene dos codos, un codo aquí y otro codo aquí, y luego atraviesa una válvula. Por tanto, va a tener una serie de pérdidas de carga. Entonces, ¿qué datos se nos da? KS a la entrada, la K del codo, la KS de la válvula, la KS a la entrada vale 0,5, la K del codo vale 0,9, la KS de la válvula vale 10 y la F que vale 0,023. Entonces, estos son los datos que necesitamos para poder calcular la pérdida de carga. Pero vamos a ver qué tenemos. Tenemos un depósito y tenemos a la salida una tubería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar Bernoulli en el inicio del depósito, y luego vamos a aplicar también Bernoulli al final de la tubería. Por tanto, si hacemos esto, es decir, aplicamos Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2, tenemos que la presión en el punto 1 entre ρg, es decir, entre la densidad por la gravedad, más Z1, que es el potencial, la energía potencial en 1, más la velocidad en 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Es decir, estamos aplicando la ecuación de Bernoulli en el punto A. Hasta ahí, todo correcto. Y aplicamos la ecuación de Bernoulli en el punto 2. Entonces, la presión en el punto 2 entre la densidad por la gravedad más la energía potencial en B más la velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Recordamos que la ecuación de Bernoulli nos dice que esta parte ha de ser constante. Es decir, esta parte ha de ser igual a la ecuación de Bernoulli aplicada en el punto 1, ha de ser igual a la ecuación de Bernoulli aplicada en el punto 2, que esto sería válido si fuese un ejercicio sin pérdidas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que al transportar el fluido hay una serie de pérdidas. Por tanto, para que se cumpla que el primer término ha de ser igual al segundo, lo que tenemos que hacer es que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2, pero teniendo en cuenta las pérdidas que se tiene al transportar el agua o el fluido correspondiente desde el punto 1 al 2 o desde el punto A al B, que realmente esto lo podría haber denominado las pérdidas de carga del punto 1 al punto 2. Bueno, simplemente H, que van desde 1 hasta 2, por ponerlo un poco más claro. Entonces, esta parte es la ecuación de Bernoulli y la parte que es nueva es la parte correspondiente a las pérdidas de carga. Vamos a resolver la parte, o vamos a ver cuánto vale las presiones, las alturas, las velocidades, y luego calcularemos la parte correspondiente a las pérdidas de carga. Entonces, que sabemos que la presión 1 es la atmosférica y que la tubería a la salida en el punto 2 también es la presión atmosférica. Por tanto, la presión 1 es igual a la presión 2, que es igual a la presión atmosférica. ¿Cuál es la velocidad en el depósito? Pues la velocidad en el depósito, es decir, V1, es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un depósito grande. Es decir, podemos suponer que el fluido es como si estuviese en reposo, que no tiene una determinada velocidad. Pero esto se debe porque es un depósito grande. De tal forma que haciendo estas simplificaciones nos queda que Z1 menos Z2, es decir, si simplificamos en la ecuación de Bernoulli, nos queda que Z1 menos Z2 es igual a la velocidad en B al cuadrado
entre 2 veces la gravedad más las pérdidas de carga de 1 a 2 o de A a B. Ya como queráis denominar las pérdidas de carga. Entonces, Z1 y Z2, que es la distancia que hay, que seguramente resolvamos con los 10 metros. Es igual a la velocidad en v al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, más las pérdidas de carga. Por tanto, vamos a ver cómo se calculan las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga que tenemos al transportar el fluido del punto 1 al punto 2 tienen dos componentes. Las pérdidas de carga, que habitualmente se representan como HF, que son las pérdidas de carga lineales. Esa es la primera componente de las pérdidas. Y la segunda componente es HS, que es lo que habitualmente se conoce como pérdidas singulares. Por tanto, las pérdidas totales es las pérdidas lineales más las singulares. ¿Pero de dónde sale cada término? Pues el transportar un fluido, por el mero hecho de utilizar ya sea una tubería o lo que sea, hay un cierto rozamiento, hay una cierta viscosidad, es decir, hay una serie de pérdidas simplemente por llevar el fluido de un punto A al punto B por una determinada tubería. Que esto es lo que se denomina pérdidas lineales, que dependerá de F, que es el coeficiente de fricción de la tubería utilizada para transportar ese fluido. Por tanto, por el mero hecho de transportar el fluido del punto 1 al punto 2, hay una pérdida de carga porque la tubería no es perfecta y tiene una cierta fricción y demás que hace que haya unas pérdidas, ¿vale? Esa es la primera parte que genera las pérdidas. Pero aparte, observamos que hay un codo aquí, hay otro codo aquí y luego tenemos aquí una válvula. Que esto se denomina pérdidas singulares, que también provoca pérdidas de carga. Es decir, tenemos dos pérdidas de carga. Una por la propia tubería que transporta el fluido, y lo que son las pérdidas lineales, y las pérdidas singulares, que son por modificaciones que tiene la tubería. Es decir, si hay un ensanchamiento o si hay codos o si hay válvulas, es decir, modificaciones de la propia tubería, esto también va a introducir unas pérdidas de carga, que es lo que denominamos pérdidas de carga singulares. Por tanto, ¿cómo se calculan las pérdidas de carga? Pues las pérdidas de carga singulares, es decir, HF, se calculan con la siguiente expresión: F por L entre D por 1 entre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado por el caudal al cuadrado. Es decir, el coeficiente de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro por 1 entre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado por el caudal al cuadrado. Con esto calcularemos las pérdidas lineales, las pérdidas de carga lineales. Y las segundas pérdidas que tenemos son las singulares, que corresponden con el término HS, que es K, es decir, el parámetro que va a caracterizar estas pérdidas singulares, ya sea la entrada de una tubería, el codo, una válvula, lo que sea, va a tener su elemento o su variable K por 1 entre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado por el caudal al cuadrado. Por tanto, las pérdidas de cargas tienen dos componentes, que es HF y HS. Por tanto, conocemos los dos términos que nos generan las pérdidas de carga, pues vamos a calcular el primero. Recordamos que las pérdidas lineales son o vienen provocados por todos los tramos de las tuberías que estamos atravesando. En este caso estamos atravesando 3 tuberías, es decir, volvemos al dibujo inicial y estamos atravesando esta tubería y este tramo de tubería, es decir, este tramo de tubería, este otro tramo de tubería y este tramo de tubería. Por tanto, vamos a tener las pérdidas de carga lineales que tienen 3 componentes, es decir, una componente por cada tramo de tubería que atravesamos. Esto es lo mismo que el coeficiente de fricción de la del primer tramo de tubería, que tiene su coeficiente de fricción F1
por la longitud de ese tramo de la tubería entre el diámetro de esa tubería. Que esto vendría multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Pero como esto también lo tenemos como término común al término 2 y el término 3, lo sacamos fuera del paréntesis. Por tanto, la primera parte es F1 por L1 entre D1, la primera parte de la primera tubería. Su coeficiente de fricción por la longitud que tiene la tubería entre el diámetro de esta, más el coeficiente de fricción del segundo tramo, por la longitud de este segundo tramo entre el diámetro del segundo tramo, más el coeficiente de fricción de del tercer tramo de la tubería por la longitud 3 entre el diámetro 3, por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esto ocurre F1, F2 y F3 si fuesen distintos tramos de tubería hechos de distinto material o demás, serían términos distintos. Pero en este caso, F1 es igual a F2 y F3, es decir, son tuberías hechas del mismo material, por tanto van a tener el mismo coeficiente de fricción. Pero se podría dar el caso en que este tramo estuviese hecho de un material, este de otro y este de otro. Por tanto, el coeficiente de fricción, este sería F1, que valdría lo que tenga que valer, esto que valdría F2 y valdría otra cosa, y esto valdría F3. Pero en nuestro caso, como es el mismo material, los tres coeficientes de fricción van a ser iguales. Bueno, básicamente porque es mismo material y la velocidad va a ser igual en todo el tramo porque el diámetro no varía. Entonces el coeficiente de fricción 1, que es 0,023, por lo que vale el primer tramo de la tubería, que son 30 metros. Es decir, simplemente vamos al dibujo. ¿Esto cuánto vale? 30 metros. El siguiente tramo 12 y el siguiente 60. Por tanto, el primer tramo, que eran 30 metros, entre el diámetro de esto, que es 150 por 10 a la menos 3 metros. Más el segundo coeficiente de fricción, que hemos dicho que vale lo mismo, que es 0,023. ¿Por cuánto tramo de tubería estamos atravesando? 12 metros. Entre el diámetro de esta tubería, que es 150 por 10 a la menos 3 metros, más el tercer coeficiente de fricción, que es 0,023 por la longitud del tramo de la tubería, que son 60 metros, entre el diámetro, que es 150 por 10 a la menos 3 metros, por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Que esto es lo mismo que 15,64 por v al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado. Yo aquí he expresado la fórmula de HF y de HS en función del caudal. Pero también tienen otras expresiones, que son de hecho las que voy a utilizar en el ejercicio, que están puestas en función de v al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Simplemente que sepáis que también se puede poner en función del caudal, y de hecho habitualmente se utilizan así, pero yo para resolver el ejercicio voy a utilizar la variante de estas fórmulas que están basadas en función de la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Por tanto, hemos calculado las pérdidas lineales, o la parte que corresponde con las pérdidas lineales, y vamos a calcular ahora las singulares, es decir, HS. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos la K de la entrada, porque nos lo da el enunciado, el primer codo, el segundo codo, más luego la K de la válvula. Por tanto, HS va a ser el codo que tenemos a la entrada. La K de la entrada, más la K del primer codo, más la K del segundo codo, más la K de la válvula, por v al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Lo mismo que he dicho para HF, también vale para HS. Esta es la expresión en función del caudal, pero esta es la expresión en función de la velocidad.
Entonces simplemente sustituimos los datos lo que nos dice el enunciado, que esto es 0,5 más un 0,9 más un 0,9 más la K de la válvula, que es 10, por v al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y esto nos queda 12,3 por v al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Por tanto, volvemos a la expresión que nos había quedado de Bernoulli, es decir, esta expresión. Vamos a retomarla. Nos había quedado que z1 menos z2, es decir, la distancia que tenemos de aquí a aquí, que es lo mismo que h, es la diferencia entre z1 menos z2, es decir, 10 metros. Y esto nos lo daba el enunciado. Y esto era igual a v al cuadrado entre 2 veces la gravedad por 12,3, que es este término, más el término correspondiente con HF, que es 15,64, 15,64 más 1. ¿Y de dónde sale este 1? Pues simplemente, como tenemos aquí la velocidad v al cuadrado entre 2 veces la gravedad, recordamos que tenemos las pérdidas de presión, las pérdidas de carga en función de v al cuadrado entre 2 veces g, pues simplemente 12,3 más 15,64 más 1. Por tanto, ¿cuál es nuestra única incógnita? Pues la velocidad, pues la despejamos. Despejamos de aquí la velocidad, que es 10 por 2 veces la gravedad entre el término que está en el paréntesis, que es 1 más 12,3 más 15,64. Lo cual nos da que la velocidad en v ha de valer 2,603 metros segundo. Por tanto, si las pérdidas de carga eran 10 metros, el caudal, que es lo que se nos pide en este primer apartado, es decir, si las pérdidas de carga valen 10 metros, ¿cuánto ha de ser el caudal? Pues si conocemos la velocidad, el caudal simplemente es velocidad por sección. Es decir, la sección, que es pi por el diámetro al cuadrado cuartos por la velocidad. Y ahora simplemente sustituimos, que es pi por el diámetro, que es 150 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado cuartos, por 2,603 metros al segundo. Esto es igual a 0,046 metros cúbicos segundo por 1000 litros, que es un metro cúbico. Es decir, el área por la velocidad nos da el caudal en metros cúbicos segundo, que es 0,046 metros cúbicos segundo, pero como queremos dejarlo en función de litros segundo, lo que vamos a hacer es aplicar un factor de conversión, es decir, un metro cúbico son 1000 litros, por tanto 0,046 por 1000 nos da el caudal en litros segundo, que es 46 litros por segundo. Por tanto, la primera parte del ejercicio está hecha, es decir, si las pérdidas de carga son de 10 metros, ¿cuál es el caudal? Pues hemos despejado a través de las pérdidas de carga la velocidad, y una vez obtenida la velocidad hemos obtenido el caudal. Vamos ahora con el apartado B, que ahora nos dice si el caudal, en vez de valer lo que valía en el apartado anterior, es decir, si antes valía 46 litros segundo y ahora el caudal vale 60 litros segundo, ¿cuál han de ser las pérdidas de carga correspondientes a este nuevo caudal? Por tanto, retomamos la expresión de antes, es decir, z1 menos z2, simplemente que ahora esto no lo conocemos, que es la incógnita, y esto es igual a v al cuadrado entre 2 veces g por 23,94. Por tanto, desconocemos esto, la velocidad la conocemos porque conocemos el caudal, por tanto cogemos el caudal, obtenemos la velocidad
y despejamos de aquí Z1 y la diferencia, la pérdida de carga, que es Z1 menos Z2. Por tanto, Z1 menos Z2 es igual a V al cuadrado entre 2 veces la gravedad, es decir, 2 por 9,81 metros segundo al cuadrado, por 28,94 por 28,94. Por tanto, el caudal es el área por la velocidad, por tanto, la velocidad es caudal entre área, que son 60 litros segundo, que lo vamos a pasar a metros segundo, porque es... queremos la velocidad en metros segundo, por tanto, 60 litros segundo es un metro cúbico, son 1000 litros. Por tanto, esto con esto se va y nos queda 60 entre 1000 es el caudal en metros cúbicos segundo, entre el área, que es pi, por el diámetro al cuadrado, cuartos. Es decir, 0,06 metros cúbicos por segundo, entre pi por 150 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado, cuartos. Que esto nos da una velocidad de 3,395 metros segundo. Por tanto, conocemos la velocidad, cogemos esta velocidad, la sustituimos aquí y obtendremos directamente Z1 menos Z2, que corresponde con la pérdida de carga. Por tanto, Z1 menos Z2 es igual a la velocidad al cuadrado, es decir, 3,395 metros entre segundo al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que es 2 por 9,81 metros entre segundo al cuadrado, por 28,94. De tal forma que Z1 menos Z2, es decir, la pérdida de carga, valdrá 17,0011 metros. Por tanto, para un caudal de 46 litros segundo teníamos una pérdida de carga de 10 metros, y ahora para un caudal de 60 litros segundo tenemos unas pérdidas de carga de 17 metros. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.